Buenos días, hoy es día 3 de mayo del año 2025, día de la exaltación de la Santa Cruz. Vamos a darle gracias al Señor que nos regala este nuevo día, que hoy nos permite contemplar el misterio de la cruz con gratitud, con asombro. Vamos a ponernos en su presencia para darle gracias, bendecirlo, adorarlo y suplicarle que tome nuestro corazón y lo haga dócil a esta su palabra. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, consuélame, fortaléceme. Dime qué debo hacer. Dame tus órdenes y la gracia para cumplirlas. Deseo someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer, amar y vivir en tu voluntad. Amén. Bueno, la primera lectura está tomada del libro de los Números, en el capítulo 21, del versículo 4 al 9. Partieron del monte Hor, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, seguimos con el Salmo 78. Yo lo voy a leer la mitad del Salmo. La lectura es solamente 3 versículos, pero vamos a aprovechar para contemplar esta hermosura. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a sus hijos. A la otra generación lo contaremos. Las glorias de Yahvé y su poder, todas las maravillas que realizó, el pacto que estableció en Jacob, la ley que promulgó en Israel. Había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer, que a su vez lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y observaran sus mandamientos, para que no fueran como sus padres, generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble, de espíritu desleal a Dios. Los diestros arqueros de Efraín retrocedieron el día del combate, no guardaron la alianza con Dios, rehusaron caminar según su ley. Habían olvidado sus portentos, las maravillas que les hizo ver, prodigios a la vista de sus padres, en Egipto, en los campos de Tanís. Hendió el mar y los pasó por él, contuvo las aguas como un dique, de día los guiaba con la nube, cada noche al resplandor del fuego. Hendió rocas en el desierto, los abrevó a raudales sin medida, hizo brotar arroyos de la peña
y descender las aguas como ríos. Pero pecaban y pecaban contra él, se rebelaban contra el Altísimo en el desierto. Tentaron voluntariamente a su Dios, reclamando comida para su apetito. Hablaron contra Dios, dijeron: ¿podrá ponernos una mesa en el desierto? Ya sabemos que hirió la roca y que el agua brotó en torrentes. ¿Podrá igualmente darnos pan y procurar carne a su pueblo? Pero Yahvé lo oyó y se enfureció. Un fuego se encendió contra Jacob y la cólera estalló contra Israel por no haber tenido fe en Dios ni haber confiado en su salvación. Mandó desde lo alto las nubes, abrió las compuertas del cielo, les hizo llover maná para comer, les hizo llegar un trigo celeste. El hombre comió pan de los fuertes, les mandó provisión para hartarse. Hizo que el solano soplara en el cielo, con su fuerza atrajo el viento del sur, hizo que les lloviera carne como polvo y aves como la arena de los mares. Las dejó caer en el campamento alrededor de sus moradas. Comieron y quedaron hartos, así satisfizo su avidez. Con la avidez apenas colmada, con la comida aún en la boca, prendió en ellos la cólera de Dios, acabó con los más robustos y abatió a la flor de Israel. Mas con todo siguieron pecando, de sus prodigios no se fiaron, y él redujo sus días a un soplo, todos sus años a un suspiro. Cuando los mataba, lo buscaban, se convertían, se afanaban por él, y recordaban que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Le halagaban con su boca, con su lengua le mentían. Su corazón no era fiel, no tenían fe en su alianza. Él, con todo, enternecido, borraba su culpa, no los destruía. Bien, de veces contuvo su cólera y no despertó todo su furor. Se acordaba de que solo eran carne, un soplo que se va y no vuelve más. 1000 veces se rebelaron en el desierto, lo irritaron en aquellas soledades. Otra vez a tentar a Dios volvían, a exasperar al Santo de Israel, incapaces de acordarse de su mano, del día que los salvó de su adversario, de cuando hizo en Egipto sus señales, en los campos de Tanis sus prodigios, convirtió en sangre sus ríos, sus arroyos, para que no bebiesen. Seguimos con la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, del versículo 6 al 11. Yo me voy a adelantar y voy a hacer desde el versículo 1 para que nos quede completo. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y el Evangelio está tomado del San Juan en el capítulo 3, del 13 al 17. Yo lo voy a tomar del 9 al 21. En verdad os digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras, pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.